Me gustaría saber qué programa se encuentra en este momento en este taller. Buenas noches, doctora. Hernando Cervantes, programa de Derecho. Angie Méndez, licenciatura en Educación Bilingüe. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, como lo son las habilidades sociales. Para ustedes, cuando hablamos de habilidades sociales, ¿a qué hace referencia? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que es habilidad social? Dos, pido la palabra. Sí, señor, adelante. Ok, habilidades sociales, es que todo se trata del comportamiento del individuo, ¿sí? Ante un grupo de personas que buscan un bienestar común. Podemos decir que una habilidad social es el que la persona comparta es un líder en un grupo donde, donde lleva donde llevan imparte conocimiento y escucha a la vez las diferentes, eh, las situaciones que se presentan en el entorno, como por ejemplo una habilidad social puede ser el, el líder de un grupo en una comunidad, es decir, cuando hablamos de aquella persona que lo escogen para ser vocero en un grupo, y donde él se expresa y comunica, es un comunicador. La habilidad social es una persona que comunica tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Es un líder. Eso es el término que yo conozco, doctora. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, ese concepto de habilidades sociales tiene que ver también con otro concepto muy importante que son las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Entonces, para mirar el concepto de cada una de ellas, miramos que esa habilidad social, como lo dijo el compañero, serían ese conjunto de capacidades y destrezas que todos nosotros los seres humanos tenemos y que nos permite poder relacionarnos de manera adecuada con otras personas. Y de allí somos capaces de poder expresar nuestros propios sentimientos, nuestras opiniones, deseos y necesidades en diferentes contextos. Eso es lo que es una habilidad social. Entonces, ¿qué es una inteligencia múltiple? Yo creo que ya ustedes lo han escuchado muchas veces en sus carreras, en su parte personal y demás. Entonces, miremos que las inteligencias múltiples es una teoría que la diseñó un psicólogo muy reconocido como Howard Gardner, en contrapeso a un paradigma de una inteligencia única. Entonces, inicialmente, bueno, este es un concepto que no es de ahora, sino ya viene del siglo anterior, donde se consideraba que la inteligencia solamente era única. Pero este científico, psicólogo, dice que nosotros no somos de una sola inteligencia, sino que tenemos muchísimos tipos de inteligencia. Él propone 8 tipos de inteligencias. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos 8 tipos de inteligencia? Los que ustedes conozcan, los que han escuchado. Bueno, yo les voy a dar una pista. Tenemos la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la visual espacial, la musical, la corporal sinestésica, la naturalista, la interpersonal y la intrapersonal. Esas son las 8 tipos de inteligencia según Gardner, ¿cierto? Entonces, vamos a dar un breve concepto de lo que es cada una de esas inteligencias. Hablamos de la inteligencia lingüística cuando se nos facilita el poder leer, el poder escribir. Por ejemplo,
todos estos, las poetisas, los poetas, el que pueda recitarlos de manera adecuada, el que pueda escribir. Un investigador tiene este tipo de inteligencia lingüística, ¿cierto? Un novelista. Hablamos de esa inteligencia lógico-matemática a estas personas que tienen esa facilidad para poder resolver los problemas aritméticos, son unas personas estratégicas, ¿cierto? Los ingenieros, los contadores, todas estas personas que tienen las profesiones que tengan que ver con ciencias, las ciencias exactas, tienen este tipo de inteligencia. Hablamos de esa inteligencia visoespacial, esa facilidad que algunos tenemos de poder armar rompecabezas de manera sencilla, el poder dibujar, ¿ya? También tenemos esa inteligencia musical, como su nombre lo indica, el poder crear esas letras, el compositor, el poder cantar, el poder expresar nuestras emociones a través de sonidos. También tenemos esa inteligencia corporal sinestésica, que esa es la que tiene que ver con todas esas sensaciones corporales. Vemos que muchas veces cuando vamos a estudiar para un examen, digámoslo, aprendemos de una determinada manera. Hay personas que escuchan, están estudiando y se graban la información o comprenden de una mejor manera escuchando música o bailando o cuando están cocinando, digamos, o cuando están viendo algo y escuchándolo al mismo tiempo, o cuando están escribiendo. Eso también tiene que ver con ese tipo de inteligencia que cada uno de nosotros tiene. Tenemos esa inteligencia naturalista, que tiene que ver con ese dejarse llevar y el poder observar nuestro entorno. La inteligencia interpersonal es aquella en la que nos comunicamos de una manera adecuada, en que somos líderes de un grupo y en los que podemos entender los sentimientos de las demás personas. Y la intrapersonal es aquella capacidad de poder conocernos a nosotros mismos, a poder reconocer nuestras reacciones y emociones. Entonces vemos que tenemos esos 8 tipos de inteligencias, ¿cierto? Ahora, quiero saber si ustedes están aquí sintonizados conmigo. ¿Quién es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples? ¿Quién me dice? Ya lo hablamos en la diapositiva anterior. ¿Quién es el autor? Adelante, lo que ustedes consideren. No importa si se equivocan, aquí estamos para aprender. Howard Gardner. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, miramos que son importantes esas inteligencias múltiples, el poder conocerlas, el poder gestionar nuestras propias emociones. Entonces, hay unas muy importantes, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, dentro de todos estos tipos de inteligencias múltiples. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de inteligencia emocional? ¿Han escuchado este concepto antes o es nuevo para ustedes? Lo he escuchado. Profe, yo pienso que la emoción va ligado con el sentimiento, las emociones, el tema de cuando tú le expresas a tu pareja cuánto la amas, o de acuerdo a la circunstancia. Por ejemplo, cuando tú estás en un velorio, fíjate que estás dolido por la pérdida de un ser. Cuando tú vas a un matrimonio, estás contento porque una pareja se va a unir para toda la vida. Cuando pasas el semestre, aplicas la inteligencia emocional, caramba, cumplí con los estándares de la universidad y eso te llena, pero emocional de sentimientos, de, de esos sentimientos que tenemos cuando vemos un cuadro y decimos, caramba, ese cuadro está bonito y está el autor
quiso expresar tal cosa. Cuando la selección Colombia hace un gol, nos emocionamos en el campo deportivo y porque, porque lo vivimos, lo sentimos. O cuando Brasil ayer nos hizo el gol, ¿cómo nos sentimos emocionalmente? Y yo pienso que es circunstancial, ¿sí? Sí, dependiendo del sitio, profe, donde tú te encuentres, ya sea en la universidad, ya sea cuando asistimos a un velorio de un familiar o de un amigo que fallece. Entonces, pues ahí, bueno, vamos a llegar a un velorio todo contento. No, 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 no. Cuando nos invitan a una fiesta y de pronto llega una papayera y todo el mundo se pone a bailar y todo lo Sí, demás. Y se interactúa a la vez con los amigos, con las personas. Ese es mi punto de vista, don. Gracias. así es, claro que sí, claro que sí. Miramos que esa inteligencia emocional es sobre todo con emociones, como su nombre lo indica, sentimientos. También tiene que ver con esos pensamientos que todos los seres humanos tenemos desde nuestro nacimiento. Pero como vamos transcurriendo a lo largo de nuestra vida, hay cosas que van cambiando. Las emociones van madurando, nuestros pensamientos maduran a través de las experiencias que vamos teniendo durante nuestro trasegar, ¿cierto? Entonces, decimos que la inteligencia emocional, este es un concepto de una teoría también importante en psicología que la diseñó el psicólogo Daniel Goleman. Recordemos, inteligencias múltiples es Howard Gardner y la inteligencia emocional Daniel Goleman. Esas dos teorías son en conjunto que se diseñaron en el siglo pasado, el siglo XX. Entonces decimos que la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, hace referencia a esa capacidad que podemos tener nosotros para poder reconocer los sentimientos propios y de los demás. Entonces, él dice que la persona es inteligente cuando tiene esa habilidad para manejar sus propias emociones, sus propios sentimientos y de los demás. Y que en esta teoría implica 5 tipos de capacidades. Esas capacidades tienen que ver con ese descubrir las emociones, los sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, el poder crear una motivación propia y poder gestionar las relaciones personales. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante el poder manejar nuestras propias emociones, el poder regularnos emocionalmente? ¿No les ha pasado que muchas veces se nos escapa de las manos algunas situaciones y somos impulsivos? Somos poco flexibles ante la situación de otra persona, poco empáticos. Eso tiene que ver con todos estos tipos de inteligencia, más que todo con la intrapersonal y la interpersonal. Recordemos siempre que no solamente son nuestras propias emociones, sino también poder ser empáticos con las demás personas, el poder tener ese control y esa gestión de las emociones. ¿Sí? Miremos que hay unos tipos de emociones que son más frecuentes, como la ira, el miedo, la sorpresa, el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, entre muchísimos otros tipos de emociones. Entonces debemos ser conscientes, identificar qué tipo de emoción estoy sintiendo en determinada situación. Cuando ya yo puedo identificar qué tipo de emoción estoy sintiendo, yo puedo autorregularla. Hombre, vamos a calmarnos, vamos a contar de 10 hasta 1, vamos bajando un poco la ansiedad, bajando un poco esa impulsividad, ese poder responder de manera inmediata sin pensar lo que estamos diciéndole a la otra persona. ¿Sí? Entonces vemos que muchas veces hemos sido agresivos con los demás o cuando estamos en determinado lugar y hay un desacuerdo, por lo general como ser humano uno tiende a defenderse ante una amenaza y no estamos controlando nuestros impulsos. Los impulsos son totalmente normales en un ser humano y eso es lo que nos diferencia de los objetos, que nosotros podemos sentir,
podemos tener emociones, ¿cierto? Entonces, los invito a esa parte, a poder reconocer las emociones, a poder autogestionarlas, autorregularnos y ser un poco más empáticos con nuestros compañeros. Hablamos entonces de la inteligencia intrapersonal. ¿Qué recuerdan ustedes qué significa la inteligencia intrapersonal? ¿Y cómo la pueden ver en su vida? Hablamos de la inteligencia intrapersonal, les recuerdo, que es cuando nosotros nos podemos conocernos a nosotros mismos, el poder reconocer nuestras propias reacciones y emociones. Esa es la definición o el concepto de la inteligencia intrapersonal. Entonces, ¿cómo se ha visto esa inteligencia intrapersonal en ustedes? ¿Quién me puede dar una situación donde haya estado con la inteligencia intrapersonal? O una situación de una inteligencia interpersonal. Recuerden, intrapersonal es de nosotros mismos y la interpersonal es cuando yo estoy en interacción con la otra persona. Intra, inter, totalmente diferente. ¿Qué me dice? Una situación. Creo que puede ser cuando tenemos empatía o somos capaces, por ejemplo, un ejemplo de la inteligencia interpersonal, cuando tenemos empatía o somos capaces de reconocer las emociones que vive otra persona ante una situación y somos capaces de comprender y apoyar o brindar la mejor ayuda hacia ellos o respuesta. Perfecto. ¿Esa sería qué tipo de inteligencia? Interpersonal. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ahora ya vimos las definiciones, los conceptos breves de los 8 tipos de inteligencia. Pero entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son todas aquellas conductas y actitudes que todos nosotros tenemos, eh, ante la interacción con otras personas. Entonces, de allí podemos expresar adecuadamente nuestras propias opiniones, nuestros sentimientos y nuestros propios deseos. Estas habilidades sociales vienen con nosotros desde que nacemos y se van afianzando con el paso de las etapas evolutivas. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, adultos jóvenes, adultos tardíos y demás. Entonces, como les decía, esas habilidades van madurando con el paso de los años. Entonces, ¿cómo se adquieren estas habilidades sociales? Mediante 3 mecanismos: mediante la experiencia, mediante el aprendizaje verbal y mediante la observación. Mediante la experiencia, cuando ponemos en práctica alguna habilidad y comprobamos que obtenemos una respuesta positiva por parte de otras personas. Mediante el aprendizaje verbal, es cuando se produce estando con otra persona y nos dice cómo tenemos que comportarnos en un contexto determinado. Como por ejemplo, anteriormente llegaba una visita a la casa y nuestros padres solamente nos quedaban viendo y ya nosotros interpretábamos con que yo tenía que irme de allí, ¿cierto? Para que ellos tuvieran esa privacidad. Entonces, esto tiene que ver más con ese aprendizaje verbal, que tiene que ver con el contexto social, con que otra persona nos dice cómo debemos comportarnos. Y también las habilidades sociales se adquieren por medio de la observación. Adquirimos habilidades cuando vemos conductas que a otras personas les han funcionado
y las empezamos a poner en práctica nosotros. Entonces, si vemos que tenemos una determinada situación, vemos en la empresa, en el trabajo, y vemos que a nosotros nos está pasando algo similar al compañero y él lo resolvió de X manera, yo puedo adoptar ciertas similitudes de la forma como él lo hizo y yo lo adopto como una conducta que puede ser reemplazada y puede ser que esa situación se pueda arreglar de manera adecuada. Entonces, vemos que se adquieren las habilidades sociales por medio de la experiencia, el aprendizaje verbal y la observación. ¿Por qué son importantes las habilidades sociales? ¿Quién me dice por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que son muy importantes? Porque en el día a día siempre estamos en contacto con varias personas en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Siempre nos vemos rodeados de personas y pues no podemos simplemente ignorarlas, sino tenemos que saber cómo comunicarnos nuestras necesidades, mensajes e información. Perfecto. Miren que es importante porque podemos expresar amor, agrado, afecto. Si bien hay personas que se les dificulta poder expresar sus emociones, eso es totalmente comprensible, pero para ello es recomendable que pueda asistir a una asesoría psicológica para poder mirar un poco más allá, porque todas las cosas tienen una causa, ¿cierto? Entonces hay que mirar ciertas cositas que van más allá y desde el especialista, en este caso sería el psicólogo, que puede ayudar a poder expresar mejor sus emociones. También es importante porque nos permite expresar nuestras propias opiniones y algunas veces hay personas que no expresan lo que están pensando o sintiendo por ese miedo a defraudar a las demás personas. El miedo a ser el ridículo, ¿cierto? ¿Les ha pasado a ustedes en algún momento o han escuchado de alguna persona que tenga este tipo de dificultades? Yo creería que hay muchísimas personas a nuestro alrededor que están pasando por esto. Entonces, vamos a ir aprendiendo estos tips para ayudarles a nuestros compañeros, ¿cierto? Entonces, también nos va a permitir a poder expresar de manera adecuada nuestra molestia, a poder trabajar en equipo para poder expresar nuestras propias opiniones e ideas. Y otra habilidad muy importante es el hablar en público, tener esa capacidad para expresarnos de forma correcta, el pedir un trabajo de forma adecuada, poder tener esa carisma, el saber explotarlo para nuestro propio beneficio y el establecer nuevas redes. Es fundamental poder establecer redes lo suficientemente amplias para poder crecer en cualquier área de nuestras vidas. Muy importante estos tips que les estamos recomendando desde Bienestar Institucional. Si de pronto ustedes ven que están teniendo algún tipo de dificultades con relación a estas habilidades sociales o algún compañero, ustedes se pueden acercar a la oficina de bienestar ubicada en el primer piso en el bloque B y apartar su cita con su psicólogo del programa. ¿Vale? Aquí tenemos unas técnicas que nos van a permitir fortalecer nuestras habilidades sociales. Una de ellas es la técnica del disco rayado, que consiste en repetir de forma consistente la idea principal de aquello que queremos expresar o las frases de nuestras solicitudes, es decir, repetir una y otra vez la misma frase, independientemente de lo que diga la otra persona. La segunda sería la aserción negativa. Es una manera de reaccionar ante una crítica justa sin dar demasiada justificación. De esta manera decimos lo que pensamos sin resultar agresivos, ni hacer que la otra persona sienta que ha recibido una respuesta negativa.
La interrogación negativa es útil para conocer los pensamientos de los demás, facilitando la comunicación cuando nos critican. Ayuda a suscitar críticas sinceras por parte de los demás, ya que las cosas que se dan quedan en el aire. Realizar preguntas. Las preguntas nos sirven para ayudar al otro a darse cuenta de una reacción impulsiva. En ocasiones no nos damos cuenta de lo mucho que influye nuestro estado de ánimo en el momento de hablar con alguien. Entonces, siempre debemos preguntar, ¿estás molesto por algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Siempre ofrecer nuestro apoyo a la otra persona. Desarmar la ira. Ignorar el contenido del mensaje airado y concentrar la atención y conversación en el hecho de que la persona esté enfadada. Por ejemplo, podemos cambiar el centro de conversación del contenido o algún proceso observado en la otra persona, como una emoción o conducta que está mostrando. Entonces vemos que la emoción que nosotros más experimentamos es la ira, ¿cierto? Entonces identificamos, hay muchas personas que se dejan llevar por la ira, a tal punto de empuñar la mano y para desahogar pegan un puño en la pared. O hay otras que gritan, hay otras que la ira van escribiendo en un papel, lo van rasgando, lo botan a la basura o lo queman ese papel. Entonces hay diferentes técnicas para poder desarmar la ira en una persona. Y este punto es muy importante porque muchas veces tenemos una situación de discordancia con una persona y muchas veces nos estamos desquitando con otra persona que no tiene nada que ver con esa situación. Ahí vemos cuán asertivos estamos siendo en ese tipo de situaciones de emociones fuertes, ¿cierto? Entonces, tenemos acá la técnica del sándwich. Dice, una de las técnicas más efectivas para mejorar las habilidades sociales consiste en comenzar por un aspecto positivo. Entonces, ese aspecto positivo se podría mejorar y finalmente acabar con unas palabras de ánimo y confianza. Entonces, el ejemplo sería, sé que te estás esforzando en cambiar una actitud y sé que puedes mejorarlo. Creo que podrías mejorar en este aspecto. Seguro que lo conseguirás pronto. Estos son unas palabras muy poderosas para una persona quien está en una situación bastante complicada. El poder sentirse apoyado, respaldado, es muy positivo para esa persona que de pronto esa persona tiene esa visión de túnel, esa visión de que no encuentra una solución ante la situación y puede encontrar mediante algunas palabras ese aliento que necesita. Entonces recuerden, sé que te estás esforzando en cambiar tu actitud y se nota que has mejorado. Creo que podrías mejorar mucho más y sé que lo puedes conseguir. ¿Cuánto de muchos de los que estamos aquí desearíamos que en algún momento nos dijeran eso, cierto? Es muy importante que podamos ir desde nosotros, empezamos a decirnos a nosotros mismos y luego que interiorizamos, podemos hacerlo con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Podemos mantener conversaciones. El mantener el equilibrio entre escuchar y hablar, haciendo que nuestra participación sea agradable. Algunas conductas útiles pueden ser el mirar a la persona, el poder respetar el turno de su palabra, dar señales de que escuchas a la otra persona, hablar de algo relacionado con lo que la otra persona dice o avisar si hay unos cambios de tema. Los mensajes yo. Estos mensajes tienen que ver con el poder dar nuestra propia opinión o expresar las creencias que tienen otras personas. Por ejemplo, el yo pienso que, yo creo que, en mi opinión, en contraste, o también me gustaría tal cosa. Otro ejemplo, tenemos una discusión con nuestra pareja y estoy en desacuerdo con algo.
Muchas veces nosotros estamos exigiendo a la otra persona que tiene que hacer determinada cosa, ¿sí? Entonces, una de las mejores formas para poder hablar con nuestra pareja sería: me gustaría que pasara esto y esto de esta manera. O me gustaría saber qué está pasando. Yo te veo mal en esta última semana. Me gustaría apoyarte. Me gustaría saber en qué puedo ayudarte. Es diferente cuando yo puedo decir: ¿qué te está pasando? Esta última semana estás amargado. ¿Qué estás teniendo problemas en tu trabajo? Es totalmente diferente cuando yo digo: me gustaría saber qué ha pasado, qué está pasando en tu trabajo, puedes confiar en mí. De una manera totalmente distinta al ejemplo anterior. Ese sería un mensaje yo, el ofrecer cumplidos. Entonces, a nosotros, a muchos, nos gusta recibir halagos, ¿cierto? Pero también podemos dar esos halagos a las demás personas. Entonces, ofrecer esos cumplidos y dar y recibir es importante para el ser humano. Poder mostrar afecto también es muy importante, y también repetir lo que siente la otra persona. Se repite lo que dice la otra persona para darle el mensaje de que de lo que hemos entendido, pero sin mostrar acuerdo alguno en lo que se dice. Entonces, uno siempre debe decir las cosas de manera natural, no algo forzado. Las emociones no son el resultado de algo de mayor esfuerzo, es algo totalmente natural en el ser humano. Y vuelvo y hago hincapié en que eso es lo que nos puede diferenciar de un objeto, de un animal y de otras cosas del ser humano. Entonces, estas son unas técnicas importantes para fortalecer las habilidades sociales. ¿Cuál de todas estas a ustedes podrían haber aplicado en su momento y no sabían de pronto que estaban aplicándolas? ¿Primera vez que escuchan estas técnicas o ya tenían conocimiento de ellas? Pues solo conocía la emocional. No te escuché muy bien. Que solo conocía la emocional. O sea, Ok, muy bien. Entonces vemos que hay diferentes técnicas que podemos ir colocando en práctica. Entonces ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestras habilidades sociales? Vamos a ver este siguiente video y al finalizar vamos a comentar cómo nos pareció y de qué manera estamos aplicando esos 4 acuerdos para ir finalizando el taller del día de hoy, que ya nos quedan pocos minutos. Entonces vamos a ver el siguiente video. Este es el libro de los 4 acuerdos, un pequeño libro que contiene 4 simples principios de vida. Sin embargo, no te dejes engañar por las apariencias. Si pones en práctica esas 4 reglas, podrás notar una profunda transformación en cómo te relacionas con los demás. Estos acuerdos son el resultado de un profundo estudio de la sabiduría tolteca, y al aplicarlos podrás explorar la capacidad de transitar la vida con mucha más claridad y mucho más amor. Pon a prueba estos 4 acuerdos, intégralos en tu vida y descubre cómo esos poderosos conceptos pueden impulsar todo tu desarrollo personal. Todos tenemos un sistema de creencias que está compuesto por lo que te han enseñado. Muchas de las creencias que actualmente tienes fueron inculcadas desde que eras un niño. Algunas son muy buenas. Te han dado las herramientas y los valores necesarios para sobrevivir. Sin embargo, también existen creencias que nos limitan y nos impiden cumplir con nuestro máximo potencial. Estas creencias limitantes pueden perseguirte toda la vida y ser la razón de tu sufrimiento continuo. Para cambiar esto, tendrás que desprogramar esas creencias e instalar unas nuevas que te sirvan mejor. Recuerda, tu mente es como una computadora y es posible reconfigurarla para que te funcione de manera más efectiva. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que ha corrompido nuestra mente y hemos desarrollado falsas creencias que nos han aislado de la posibilidad de una vida plena. Piensa, ¿cuáles son las creencias que limitan tu potencial? El primer paso para reprogramar tu sistema de creencias es hacer una lista
de todas tus creencias limitantes. Tómate unos minutos para cuestionar las creencias que te impuso tu familia y la sociedad. Analiza cuáles te han servido y cuáles te han corrompido. Ahora comienza a romper los acuerdos negativos que hayan afectado tu vida. Una vez que hayas terminado, ahora sí puedes comenzar a aprender nuevas maneras de pensar. Los 4 acuerdos que presentaré en este video son sencillos y claros. Su poder es verdaderamente extraordinario. Te invito a que empieces a jugar con ellos. Adóptalos, explóralos y aplícalos en diferentes situaciones. Tú mismo te darás cuenta del increíble poder que contienen estos simples principios. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Las palabras están siempre presentes en nuestra vida. Todo el tiempo estamos utilizando palabras. Cuando estamos con nuestros amigos, utilizamos la palabra para compartir una experiencia. Cuando estamos en el trabajo, utilizamos la palabra para producir resultados. E incluso en nuestra propia mente. Cada vez que estás pensando, estás utilizando palabras que forman un diálogo interno para poder entender algo. Es más, ahora mismo yo estoy utilizando palabras para compartirte un mensaje. Entendiendo esto, hay que aprender a reconocer el enorme poder de la palabra y, por lo tanto, utilizarla con responsabilidad. Hoy en día, vivimos en una época en donde hemos perdido el control de nuestra palabra. No entendemos el efecto que tiene sobre nuestro entorno y por eso lo utilizamos sin conciencia. Por ejemplo, un padre tóxico que vive en un estado de sufrimiento y rencor va a desquitar su frustración con el individuo más débil que logra encontrar. Lamentablemente, este puede ser su hijo. El padre le grita: eres un tonto, no sirves para nada. Estas palabras van a penetrar la mente y el corazón del niño y va a crecer con esta creencia sumamente negativa, lo que lo va a llevar a cometer los mismos errores que su padre. Y así, este ciclo continuará una y otra vez, hasta que alguien logre romper con el patrón. Ahora date cuenta de tus propias acciones. Lo más importante que puedes hacer es tomar conciencia de lo que dices. Date cuenta de que tu palabra tiene grandes repercusiones y, por lo tanto, exprésate con una intención positiva. Esto es más difícil de lo que parece. Cuando vayas a una reunión, fíjate que la gente está constantemente criticando, juzgando o quejándose. Lo hacemos porque somos inconscientes de los efectos negativos que tiene este comportamiento. Cada vez que juzgas a alguien, estás escupiendo contra el viento. Es decir, que la persona que va a salir más afectada por esa acción eres tú mismo. Incluso mentalmente, cada vez que te critiques: estoy gordo, no valgo la pena, no hago nada bien. Todo este tipo de pensamientos negativos tienen un efecto devastador en tu vida. Y el único responsable de cambiarlos eres tú. Intenta a partir de ahora ser más consciente de tus palabras. Tanto lo que dices hacia el exterior, hasta lo que piensas en el interior. Probablemente al inicio vayas a notar que juzgas, criticas e insultas constantemente. Pero no dejes que eso te desanime. Esa es la cura. Darte cuenta de lo que estás haciendo y tomar conciencia de tus actos es el único remedio. Entre más consciente seas, más control tendrás sobre tus palabras. Poco a poco te darás cuenta de que se vuelve más difícil criticar y juzgar. Este cambio no solo transformará la manera en la que te expresas, sino que te permitirá tener mayor integridad entre tu amor propio y tu entorno. Al ser impecable con tus palabras, notarás que tu vida estará irradiada de mucha más paz y armonía. El segundo acuerdo es: no tomes nada personalmente. Para ejemplificar este acuerdo, imagina que estás en una reunión con tu jefe y de la nada te comienza a insultar en público para aliviar su propia frustración. Sus palabras se convierten en puro veneno que pueden afectar y destruir tu mente y tu corazón. Sin embargo, existe una protección que te vuelve completamente inmune contra ese veneno. No tomes nada personalmente. Si tú lo decides, tu persona puede ser completamente intocable. Estarás ahí, recibiendo las palabras, pero podrás desviarlas sin que te afecten. La gente tóxica que no ha logrado entender el primer acuerdo expresa toda su furia, resentimiento y frustración contra su entorno. Si tú te encuentras con una de estas personas, ellas buscarán transmitirte esa manera de pensar a través de sus palabras. Sus creencias, sus miedos y sus inseguridades se vuelven juicios, críticas e insultos. Pero al final tú no tienes nada que ver con eso. Y si tú estás bien contigo mismo, puedes estar bien sin importar todo lo negativo que alguien te pueda hacer. Este sentimiento de tomarnos todo personal, el pensar que todo está en contra de mí, es solo una perspectiva errónea de tu orgullo. Las personas más inseguras tienden a tomar todo personalmente, y esto al final las lleva por caminos de sufrimiento y depresión. Este acuerdo te permite separarte de tu orgullo. Te brinda más libertad para recorrer el mundo con una enorme sonrisa, sin importar lo que la gente diga. Al final tienes que saber que los insultos, las burlas y los juicios a tu alrededor jamás van a desaparecer. Pero lo que sí puedes hacer es quitarles toda importancia y toda autoridad. Cuando comiences a tener más confianza en ti mismo y olvides por completo la opinión pública, podrás expresarte como tú lo desees. Tú eres el único responsable de tus propias acciones. Date cuenta de que no puedes cambiar a los demás y ellos no te podrán cambiar a ti. Hoy mismo aprovecha cada
oportunidad que te manda el mundo para practicar. Si se te mete un coche mientras vas manejando, si te insulta tu jefe o si te juzga algún familiar, utiliza esto como una oportunidad para ser consciente de este acuerdo y no tomarlo como algo personal. Con el tiempo y la repetición constante, notarás que la opinión de la gente pierde poder y un día te levantarás completamente seguro de ti mismo, porque ya no hay nadie que pueda afectar tu percepción del mundo. No dejes que otros afecten tu estado emocional. Solo tú eres responsable de cómo te sientes. El tercer acuerdo es no haga suposiciones. A nuestra mente le encanta llenar los vacíos que no conoce. Las suposiciones son todas las creencias que generas que no están sustentadas en un verdadero conocimiento. Lamentablemente, estas suposiciones nos causan dolor y confusión. Todos los seres humanos tenemos el hábito de suponer. Estamos constantemente haciendo suposiciones. Sin embargo, no nos damos cuenta del verdadero problema. Primero, hay algo que no sabes. Segundo, tu mente se apresura a crear una suposición. Tercero, acabas creyendo que tu suposición es correcta. Cuarto, te engañas en creer que ya sabes lo que no sabías. ¿Te das cuenta del problema? Tratamos nuestras propias interpretaciones como realidades absolutas. Con base a nuestras suposiciones, generamos creencias que frecuentemente son erróneas. La principal suposición que tenemos es pensar que los demás piensan igual que tú. Esta suposición es completamente falsa. Sin embargo, nuestro orgullo no nos permite verlo. Olvidamos que nosotros tenemos una perspectiva particular y única del mundo y que cada quien tiene una visión diferente a la nuestra. Pensamos que todo el mundo piensa, juzga, critica y miente de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Y a partir de esa suposición comenzamos a crear simulaciones de la realidad en nuestra mente. Estas simulaciones están cargadas de suposiciones que hacemos con base a nuestra perspectiva del mundo. Las personas más vulnerables a tus suposiciones son tus seres queridos. Esperas que ellos reaccionen y se comporten como tú esperas que se tienen que comportar. Esta manera de pensar muchas veces acaba siendo contraproducente. Por ejemplo, si tu pareja no actúa como tú esperas que tenga que actuar, acabas sufriendo porque tu pareja no hizo lo que tú suponías que tenía que hacer. Este es el principio de los malentendidos. Muchos problemas en el trabajo o con tu familia surgen porque tú tienes suposiciones de cómo tienen que ser las cosas y cómo tiene que actuar la gente. Este es un pésimo hábito que tienes que eliminar de tu vida. Las suposiciones son una pérdida de tiempo y de energía que solo crean estrés en tus relaciones. La solución es sencilla. Aprende a comunicarte con la gente. Deja de hacer suposiciones y enfrenta la realidad. No tengas miedo a hacer preguntas. La única manera de saber algo que no sabes es tener una mayor claridad de la situación. Si estás enojado con tu pareja, habla con ella. No supongas cosas. En lugar de eso, hazle preguntas y escucha la respuesta. Este es el primer paso para eliminar este hábito increíblemente tóxico. Cuando tu mente comienza a generar suposiciones inútiles, reconoce que solo son una pérdida de tiempo y de energía. El dejar de hacer suposiciones va a tomar tiempo. Toda tu vida las has estado creando, pero ahora ya sabes cómo detenerlas. Cuando una suposición surge en tu cabeza, utiliza tu fuerza de voluntad para identificarla, observarla y quitarle toda credibilidad. Al dejar de crear suposiciones, podrás fortalecer tus relaciones, porque ya no estás esperando que se sometan a tu voluntad, sino que estás aceptando que se desarrollen de manera más natural. El cuarto acuerdo es, haz siempre lo mejor que puedas. Este es el cierre de los 4 acuerdos. En este punto culminan todos los principios. Hacer lo mejor consiste en estar presente y completamente inmerso en cada actividad que haces. El desarrollo empieza cuando actúas de la mejor manera posible en ese tiempo, ni más ni menos. La clave está en saber cómo invertir tu energía. Si inviertes demasiada energía en una actividad, esto te va a dejar muy cansado y al día siguiente no vas a poder seguir avanzando. Si inviertes poca energía, no vas a lograr progresar y te quedas estancado. Tienes que encontrar el punto óptimo para que crezcas de manera constante. Estar en tu mejor punto no significa que sobreexplotes tus capacidades. Piensa que la vida es un maratón. Tienes que estar constantemente bien para poder recorrerla. En los momentos más difíciles tendrás que bajar la velocidad, pero eso no significa que te detengas. Al final, para poder hacerlo mejor, tienes que actuar. Si te gustó la información de este libro y crees que te puede servir, comienza a actuar. La trampa está en ver este video, entender los conceptos, pero al final olvidarlos mañana. Aplicar esos conceptos en tu propia vida va a ser complicado. Sin embargo, la acción es la única manera de seguir progresando y lograr resultados extraordinarios. Perfecto. Bueno, chicos, ese es el mensaje que les quería traer el día de hoy. Los 4 pilares importantes para las habilidades sociales. Sé impecable con tus palabras, no tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz siempre lo mejor que puedas.
¿Qué les pareció este video, chicos? Yo pienso que es un video bastante tanto informativo como que nos, a pesar de ser un video que lo hayamos visto por una pantalla, nos ayuda a crecer bastante porque nos menciona varias acciones que hacemos día a día y que no sabemos que nos pueden afectar porque lo tenemos como un hábito, estamos acostumbrados y con el simple hecho de notarlos y ser conscientes de ellas podemos crecer más como personas. Muy bien, Carol, muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión para ir cerrando el taller del día de hoy? Sí. Por ejemplo, o sea, referente al video, es muy importante nosotros siempre tomar eso como para una mejora personalmente, porque digamos que algunos pueden ser que tienen un carácter demasiado fuerte y a la hora de relacionarse con varias personas que de pronto no son compatibles, ahí es donde suponemos, donde nos tomamos todo personal, entonces ahí es siempre donde debemos trabajarlo. Muy bien, perfecto. Entonces, chicos, importante que tengamos siempre en cuenta las diferentes tipos de inteligencia, las múltiples, inteligencia emocional, el poder ser asertivos siempre en lo que sea posible. Entonces, esa es nuestra invitación desde Bienestar Institucional a que podamos identificar nuestras propias emociones, aprender a gestionarlas y también hacerlo de manera efectiva y adecuada con las demás personas. Entonces, chicos, con esto finalizamos el taller del día de hoy. Les doy las gracias por su valioso tiempo a estas 11 personas que estuvieron aquí y a sus correos les estará llegando la encuesta de satisfacción para que por favor puedan calificar el taller del día. ¿Listo? Es que tengan una feliz noche y hasta luego. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, feliz noche.